integridad territorial en la República Dominicana no es negociable. El gobierno dominicano ratifica no permitirá la construcción del canal que construyen haitianos sobre el río Masacre. Flujos de remesas sobrepasaron los $6.700.000 entre enero y agosto del año 2023, según Banco Central. Se espera que el oleaje esté deteriorándose de manera significativa. Meteorología advierte sobre oleaje peligroso en la costa atlántica y aguaceros en el territorio nacional. Y la DGC detiene al chofer del accidente de tránsito en Higüey que dejó muertos y heridos. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasamos con el gobierno dominicano, quien ratificó este domingo que no permitirá la construcción del canal de riego que construyen los haitianos sobre el río Masacre, al resaltar la independencia y respeto que debe mantenerse a la soberanía dominicana, mientras legisladores respaldan un gran pacto entre los diferentes sectores en torno al tema haitiano. Si le dice, aquí no tiene la historia. La integridad territorial en la República Dominicana no es negociable. El tema dominico-haitiano se mantiene picante por el reinicio de la construcción del canal de riego, con el que los haitianos intentan desviar para su lado las aguas del río Masacre, que irriga las tierras de productores de los dos países. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, insistió en que el gobierno dominicano no permitirá el canal sobre el afluente. La integridad territorial es fundamental para la República Dominicana. Tenemos un importante contingente de militares y no vamos a permitir que se haga la desviación del río. El funcionario, al igual que legisladores, se pronunciaron sobre la propuesta de una cumbre en la que los diferentes sectores fijen una posición unificada sobre el tema haitiano y su impacto en la República Dominicana. Un tema de colaboración, obviamente, con todos los sectores nacionales, pero el gobierno está dando la cara y está de frente. Y vamos a defender la posición del presidente y respetar la Constitución como está establecida. Nosotros somos soberanos, un país soberano. Tenemos decisiones claras. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, fue más lejos al enfatizar en la necesidad de enfrentar los diversos delitos que ocurren en la frontera con el vecino Haití. Una cumbre donde todos los sectores se comprometan a parar la inmigración ilegal, a acabar con la corrupción ahí adentro y sobre todo ponerle un paro al comercio ilícito entre los dos países. Los temas fronterizos, que incluyen intercambio comercial, migración, educación, pobreza, trata, tráfico, deforestación, violencia y salud, son solo algunos de los que en determinadas ocasiones han motivado a las autoridades dominicanas a sentarse en la mesa de discusión ante la crisis que atraviesa el vecino país. Sila Disaquino, RNN. La Oficina Nacional de Meteorología advirtió este domingo del oleaje peligroso en costas atlánticas del país por los efectos indirectos del huracán Lee, así como aguaceros y tronadas para varias provincias. Los operativos de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica deben permanecer en puerto, insistió la ONAMED, que pronosticó olas de entre 10 y 9 pies en la zona. Y también para el martes se espera un patrón similar. Los efectos indirectos asociados a este sistema pues estarían generando algunos aguaceros y tronadas en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche sobre provincias en el sureste del país, también la cordillera central y el valle del Cibao. Se espera que el oleaje esté deteriorándose de manera significativa en la costa atlántica. El huracán Lee, que bajó de categoría 5 a 2, se localiza a unos 450.000 kilómetros al noroeste de la isla de Sotavento, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora. A causa de los efectos indirectos de Lee y una vaguada ubicada sobre Puerto Rico, se esperan aguaceros en el territorio nacional.
Durante los primeros 8 meses del año 2023, las remesas recibidas en el país alcanzaron cifras de más de $6.700.000, según el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana, lo cual representa un crecimiento de 3.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Laura Lamar con todos los detalles sobre el informe del Banco Central. De acuerdo al más reciente informe del Banco Central, este aumento se encuentra en línea con la proyección de superar los $10.000 millones al finalizar el 2023. La entidad financiera señala que particularmente durante el mes de agosto del 2022 se registró un valor de remesas de más de $860 millones, con un incremento de 1.4% al compararlo con el mes de agosto del presente año. El documento detalla que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 84.0% de los flujos formales de agosto, unos $643.6 millones. El órgano rector de la economía nacional destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de agosto, como España, por un valor de $45.5 millones, un 5.9% del total, siendo este el segundo país en cuanto a los residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1.0% y 0.9% de los flujos recibidos respectivamente. El resto de la recepción de las remesas se divide entre países como Suiza, Canadá, Panamá, entre otros. Tras analizar la evolución reciente del sector externo, las perspectivas de la entidad bancaria contemplan que durante el 2023 continúen flujos importantes de remesas, exportaciones, ingresos por turismo y de inversión extranjera directa. El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto de la economía dominicana del desafiante panorama internacional imperante, a fin de garantizar la estabilidad de precios del mercado cambiario. Laura Lamar, RNN. Estudiantes del programa de educación para jóvenes y adultos resaltaron su inclusión en el programa de alimentación escolar que ejecuta el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil al establecer que la falta de este servicio representaba un obstáculo para su permanencia en las aulas, principalmente por la carga económica. Esta posición fue manifestada durante el acto de formal apertura al servicio del PAE, encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, en el Centro Educativo Lilian Portalatín Sosa, acompañado del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, y otras autoridades educativas. Desde el pasado sábado, el instituto distribuye almuerzo escolar con una proyección de beneficiar a unos 120,000 estudiantes, maestros y personal de apoyo de la referida modalidad educativa. Y fue encontrado este domingo en las aguas del río Osama el cuerpo sin vida del joven Elietel Félix, de 18 años, luego de 3 angustiosos días de búsqueda tras ser reportado como desaparecido por sus familiares. Según versiones, el joven, quien era huérfano de madre, padecía condiciones especiales y vivía con familiares cercanos en el ensanche Espaillat del Distrito Nacional, que se habían extraviado desde hace varios días. Sus parientes ya habían sufrido la pérdida reciente de 2 seres queridos y ahora, con esta tercera tragedia, cuentan que no tienen los recursos para comprar un ataúd y realizar las horas fúnebres, por lo que piden la colaboración de quienes puedan ayudarles, contactándolos a los teléfonos 829-838-5233 y al 809-670-6101. Repito, 829-838-5233 o al número 809-670-6101. Pasando a otra información, el diputado Gustavo Lara lanzó este domingo su precandidatura a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno, donde reafirmó su compromiso de legislar a favor del desarrollo de esa provincia. Durante una asamblea de dirigentes en el Polideportivo de San Cristóbal, el legislador destacó la obra del gobierno del presidente Luis Abinader con ejecutorias que impulsan la economía en San Cristóbal. Permaneceré aquí entre ustedes con Dios
Salazar se comprometió ante la dirigencia del PRM, partidos aliados y representantes de organizaciones comunitarias a impulsar desde el Senado un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Bancos de Sangre, así como una legislación que exonere de impuestos la importación de cámaras de vigilancia para contribuir con la política de seguridad ciudadana. Desconocidos mataron a tiros a un joven la noche del sábado en el sector La Punta del barrio Viejo, Puerto Rico, del municipio de Moca. El hecho se registró en los alrededores de un punto de drogas, según informaciones extraoficiales, y el fallecido fue identificado como José Alberto Tejada. Tejada fue trasladado de emergencia al hospital Toribio Bencosme, pero llegó sin signos vitales. La Policía Nacional indicó que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho para dar con los responsables. El cadáver del joven fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense. Agentes policiales decomisaron un alijo de presunta marihuana en Valverde, frustrando así una transacción que se proyectaba realizar en una casucha ubicada en el sector Bejucal del Distrito Municipal de Maizal, municipio de Esperanza. Los agentes policiales peinaron la zona donde fueron recibidos a tiros por 2 personas en proceso de identificación, quienes lograron escapar, dejando abandonadas 10 pacas y 12 paquetes del vegetal, equivalentes a 113.6 libras aproximadamente. Las 10 pacas decomisadas estaban en un bulto morado con figuras de vegetales envueltas en funda plástica transparente, mientras que los 12 vegetales o paquetes del vegetal estaban envueltos en fundas Ziploc colocadas en 2 cajas de cartón. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre detuvo al conductor de la empresa Avian, quien está implicado en el fatídico accidente ocurrido la madrugada de ayer en la otra banda Higüey, que dejó muertos y heridos. Gregorio Jean Martínez está bajo custodia de la DGCET hasta que reciba el alta médica. Fue conducido por familiares al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís este sábado. 9 personas fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Higüey-La Otra Banda y decenas resultaron heridos, algunos de gravedad. Nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando estemos de vuelta, entérese del nuevo sismo en Marruecos tras terremoto que dejó más de 2.000 muertos. Ocurren unos 600 suicidios al año. Además, psicólogos alertan sobre aumento de suicidios en el país y evangélicos preocupados por la salud mental. Esta es la emisión de fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por continuar en sintonía. Damos una vuelta al mundo y es que un nuevo sismo sacudió a Marruecos este domingo tras el mortal terremoto de magnitud 6.8 que devastó ese país el pasado viernes, dejando más de 2.000 muertos, mientras se aceleran los esfuerzos para remover los escombros en las ciudades más afectadas. Nuestra compañera Laura Lamar nos cuenta en el resumen de las internacionales de RNN. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la réplica de este domingo registrada en Marruecos fue de magnitud 3.9, mientras los rescatistas buscan contrarreloj entre los escombros a posibles sobrevivientes del voraz terremoto. Naciones Unidas estima que unas 300.000 personas se han visto afectadas por el movimiento telúrico, que a la fecha deja más de 2.000 muertos, un número que las autoridades estiman seguirá creciendo. El sismo es el más potente del que existen registros modernos en este reino del norte de África. La Cruz Roja advierte que la emergencia puede durar meses, en tanto que las autoridades de Marruecos decretaron 3 días de luto nacional. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, confirmó este domingo que una cooperante española murió en Ucrania tras el vehículo en que viajaba ser alcanzado por un proyectil disparado por los invasores rusos. La víctima fue identificada como Emma Igual, de 32 años, directora del Road to Relief, una ONG dedicada a rescatar civiles atrapados en el frente de la guerra iniciada por Moscú. Las autoridades egipcias informaron este domingo que la inflación interanual de ese país alcanzó un nuevo récord histórico al llegar hasta 39.7% solo en agosto,
frente al 15.3% del mismo mes del 2022. Las cifras llegan cuando el gobierno se esfuerza, incluso con un plan de privatización, por aliviar el impacto de la crisis económica que azota a Egipto desde hace años y que se agudizó tras la guerra en Ucrania. La nota atribuye el incremento a la subida de los precios de una larga lista de productos, varios de ellos básicos. La lira egipcia se ha devaluado un 50% en los últimos meses. La cumbre de los líderes del G20 se cerró en Nueva Delhi este domingo, tras haber presentado una declaración conjunta en la que condenan la guerra, sin mencionar explícitamente a Rusia. Analistas la interpretan como un logro diplomático para India, que surge como la potencia emergente capaz de generar consensos en la escena internacional. La cumbre del 2024 será en Brasil, quien releva a India en la presidencia del grupo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a Vietnam para reforzar la cooperación de ese país fronterizo con China. Biden llegó desde India después de participar en la cumbre del G20 y fue recibido por el secretario general del Partido Comunista que gobierna en Vietnam, una banda de militares vestidos de gala y una multitud de escolares que agitaron banderas de ambos países. El objetivo de la visita es firmar una alianza estratégica ampliada, que es el nivel de cooperación diplomática de más alto nivel que tiene Vietnam, un país donde Estados Unidos desplegó sus tropas en una guerra que finalizó en 1975. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este domingo que un posible despliegue de las tropas francesas en Níger se llevará a cabo solo a petición del derrocado presidente del país africano, Mohamed Bazoum. Durante una conferencia de prensa tras la celebración de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, Macron afirmó que París no reconoce el poder de la junta militar que actualmente dirige el país africano tras el golpe de Estado perpetrado en julio. Un grupo de entre 40 y 50 personas encapuchadas llevó a cabo violentos disturbios en las cercanías del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, donde el presidente Gabriel Boric tiene previsto recibir este domingo a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los sujetos penetraron al cerco perimetral y provocaron destrozos en uno de los accesos de la Casa de Gobierno, lanzando bengalas y objetos en torno a la moneda. Algunos locales comerciales fueron saqueados, mientras que otros sufrieron daños. Los actos vandálicos fueron interrumpidos por la llegada de las fuerzas especiales de carabineros, quienes los dispersaron con agua y gas. Alemania se proclamó este domingo campeón del mundo por primera vez en su historia tras vencer a Serbia 83-77 en la gran final del Mundial 2023. La selección alemana hereda de esta manera la corona de España y, como hiciera precisamente la selección española en China 2019, levantó el título sin haber perdido un solo partido durante el torneo. Canadá fue tercera tras imponerse a Estados Unidos en el partido por el tercer y cuarto puesto. En las internacionales, Laurila Mar, RNN. Los estudiantes vuelven oficialmente a las aulas este lunes en Haití en medio de la crisis de violencia que vive esa nación, pero el futuro para miles de ellos es incierto, ya que en muchos casos las escuelas se han convertido en refugio de quienes han abandonado sus hogares escapando de las sangrientas bandas armadas, según advierten autoridades educativas haitianas. Los principales centros educativos de Puerto Príncipe están repletos de desplazados que se han instalado en sus aulas con lo poco que han podido salvar en medio de una de las peores crisis de este país, en la que estudiantes han muerto y otros han resultado heridos camino a las escuelas. En los últimos 5 años, los estudiantes haitianos nunca han podido recibir el número recomendado de horas de escolarización debido a la agitación sociopolítica del país, lo que les hace perder muchos días lectivos a lo largo del año escolar. Retomando el plano local, el presidente Luis Abinader se solidarizó este domingo con el pueblo de Marruecos tras el terrible terremoto que dejó miles de muertos heridos, además de heridos y grandes pérdidas materiales. Asimismo, el mandatario manifestó a través de un comunicado que, en nombre de la República Dominicana, extiende condolencias a los familiares de las víctimas. El boletín de alerta sísmica difundida por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí explica que el terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región de Marrakech.
Al menos 2 personas por día se suicidan en la República Dominicana y unas 600 al año, según alertó este domingo el Colegio de Psicólogos, organización que demanda de las autoridades prestar mayor atención a la salud mental por la alarmante cifra de suicidios en el país. Siledis Aquino tiene la historia. Ocurren unos 600 suicidios al año. El Colegio de Psicólogos está preocupado por la salud mental de los dominicanos. Es que solo el pasado año las cifras de muerte por suicidio se elevaron a 675. Entre los principales factores, los expertos citan los económicos, de viviendas, empleos, así como situaciones afectivas y otras. Políticas públicas tendentes a prestar atención al tema de la salud mental en la República Dominicana. Diario se suicidan por lo menos 2 personas, de 1 a 2 personas. Hoy estamos acá conversando y probablemente hoy 2 personas están pasando al acto suicida. El precario presupuesto y nula cobertura por parte de la Seguridad Social agravan los problemas de salud mental en el país, aseguran estos profesionales de la conducta humana. Una afección a la que muchos temen, pero pocos enfrentan, a juicio de los expertos. Constituir un gran apoyo al momento de usted tener un problema. Entonces la gente, poco a poco, aunque nos veamos todos agrupados, de repente estamos muy lejos en el sentido afectivo y en el sentido emocional. Una persona que piensa en el suicidio es un sujeto que a nivel de salud mental necesita una intervención. Como iniciativa, los profesionales se han especializado como suicidólogo en el área de la psicología que trata a las personas con ideas desesperadas. El tema fue abordado en una rueda de prensa de Codoxi a propósito del Día de la Prevención del Suicidio, mal que no discrimina edad ni persona. Siledis Aquino, RNN. El ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, exhortó a la población a llevar un estilo de vida saludable para preservar la salud mental. Fernández Mirabal recomienda adoptar hábitos sanos, incorporando ejercicios físicos y ocupar la mente con actividades recreativas y educativas para combatir la depresión. La mejor forma de prevenir el suicidio es comunicarse, es atreverse a preguntarle a alguien que usted ve que ha cambiado y que está triste, ¿qué te pasa? ¿En qué puedo ayudar? La mejor forma de prevención del suicidio es mantenerse intercambiando, abriendo las puertas de la comunicación. Recomendaciones del ex vicepresidente de la República surgen ante la preocupación de especialistas por la ansiedad y otros problemas mentales que afectan a una parte de la población, y a propósito del Día Mundial de Prevención del Suicidio, hoy 10 de septiembre, además del inicio del Mes de la Salud Mental. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica mostró preocupación por el aumento de las enfermedades mentales que afectan a una parte importante de la sociedad dominicana, alertando sobre una atención urgente de las autoridades. Nelson Mateo con todos los detalles. Los evangélicos abordaron este sábado la enfermedad mental a nivel planetario, pero también local. El psicólogo y pastor José Dunker disertó sobre la ansiedad y la depresión como males de alta incidencia dentro de los 300 tipos de enfermedades mentales que solo en América Latina afecta a más del 6% de su población. Y aunque es una enfermedad tratable, 6 de cada 10 personas que padecen de depresión en Latinoamérica y el Caribe lo buscan o lo reciben el tratamiento que ellos necesitan. La situación en República Dominicana es igual de grave en materia de salud mental, según los informes del CODUE. Sabemos que la salud mental no solamente está en un polígamo, sino que está en todo el territorio nacional, y por eso tratamos como CODUE de agrupar a algunos líderes de diferentes provincias. De acuerdo a los especialistas en la conducta humana disertantes en la cumbre sobre salud mental, la depresión ha ido en aumento en la población dominicana, multiplicando la tasa de mortalidad entre sus pacientes. Yo prefiero ver una persona con el virus del VIH-Sida y no con ese tipo de depresión. Miren por qué. Para que entiendan, el que tiene SIDA busca la manera de vivir. El que tiene la depresión profunda busca la manera de morir. Bajo el lema Salud Mental si nos importa, la entidad eclesiástica realizó su cumbre de capacitación ministerial 2023 con exposiciones nacionales y extranjeras sobre el trastorno, la conducta y su impacto en las sociedades.
Nelson Mateo, RNN. El presidente Luis Abinader aseguró este domingo que si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, estaría del lado de la honestidad, la transparencia y la seriedad, nunca del lado de la oscuridad del pasado y la corrupción. Al encabezar un acto proselitista con dirigentes de El Ceibo, La Romana y La Altagracia, el precandidato presidencial por el PRM destacó además que si estuviera vivo, José Francisco Peña Gómez estuviera contento y feliz de ver las acciones que está ejecutando en su gestión de gobierno. Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Que si estuviera vivo, José Francisco Peña Gómez estuviera aquí, contento, feliz, feliz. Todas sus ideas de justicia social las hemos aplicado, duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más vivienda a toda la población. Eso es la justicia social. Luis Abinader expresó también que de aquel lado está la oscuridad donde no se sabía qué pasaba y la población se enteraba después de muchos años porque se mantenía todo en un secretismo que afectaba gravemente la salud de la nación. Es un programa de trabajo permanente en el territorio. Es momento de nuestro segundo corte de la noche. Cuando estemos de regreso, les contamos sobre el programa educativo que Interior y Policía llevó en Santo Domingo Oeste. Y entérese cuántos años cumple hoy la vicepresidenta Raquel Peña. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. El Ministerio de Interior y Policía llevó hoy a Santo Domingo Oeste su programa denominado De Vuelta al Barrio, con el que busca motivar a los jóvenes a estudiar y desarrollarse de forma sana y útil a la sociedad. En la actividad realizaron presentaciones artísticas, deportísticas, así como un desfile de personalidades destacadas en diferentes áreas del saber y la cultura, referentes nacionales e internacionales. Vuelta al Barrio no es un programa de un día, es un programa de trabajo permanente en el territorio. Quiero jóvenes presentes que hagan suyo este programa, que aprovechen los diferentes programas del gobierno del presidente Luis Abinader que tiene usted al alcance. En el acto desarrollado en el Boulevard de los Famosos, ubicado en el antiguo mercado de pulgas del kilómetro 12 de la carretera Sánchez, participaron los diferentes representantes de altos mandos policiales, militares, funcionarios políticos, dirigentes comunitarios y estudiantes. El servicio fue reactivado este domingo en el restaurante Pepperoni ubicado en Piantini tras el conato de incendio que la noche del sábado activó las alarmas del exclusivo sector de la capital. El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Erasme, explicó que se trató de una fuga en el extractor de grasa que inundó de humo todas las áreas del restaurante. En el momento del incendio, los clientes y empleados fueron evacuados mientras una unidad de bomberos sofocó el conato. Pasando a otra información, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, celebra este domingo sus 57 años de vida. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 10 de septiembre de 1966, hija del señor Leocadio Peña Guillén y de la señora Estela Rodríguez de Peña. Creció en una familia que siempre ha estado vinculada a la política, dando su apoyo especialmente a líderes demócratas. En marzo del año 2020, Raquel Peña aceptó ser candidata presidencial, vicepresidencial
del PRM, partido que resultó ganador en las elecciones del 5 de julio del mismo año, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en ocupar el cargo de vicepresidenta de la República Dominicana. Funcionarios y entidades públicas han expresado a través de las redes sociales sus felicitaciones y buenos deseos a la vicemandataria. El vocero de la presidencia y director de Estrategia Gubernamental, Homero Figueroa, anunció hoy que el vicepresidente Luis Abinader ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación en Haití. El encuentro se llevará a cabo este lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de la Policía Nacional. La convocatoria de esta reunión responde a la creciente preocupación por la evolución de la situación de Haití y la importancia de garantizar la soberanía y la seguridad nacional en la frontera. El presidente Luis Abinader presidirá personalmente la reunión, que tendrá como único punto de agenda la situación de la frontera con Haití y el seguimiento a las acciones implementadas para abordarla. Finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Mantenga la sintonía.